El ritmo de cambio actual, impulsado por las nuevas tecnologías y aplicaciones que están transformando lo que conocemos como normal, es más rápido que la habilidad natural de la humanidad de cambiar. La industria financiera en América Latina se enfrenta particularmente al desafío de cambiar, de transformarse, de adelantarse al tren tecnológico que avanza a toda velocidad. Para transformarnos, debemos aprender nuevas maneras de operar, de comunicarnos y de comportarnos. Debemos desafiar nuestros prejuicios, nuestras creencias heredadas y abrazar las posibilidades que brinda la innovación, por nuestros clientes, nuestros colaboradores y por nosotros mismos. Y lo más importante, debemos aprender unos de otros. Y es por eso que FinTech Américas creó FinTech Américas TV, el canal de eventos digitales de FinTech Américas, que ofrece semanalmente la programación más completa y relevante sobre transformación digital para la industria financiera en América Latina. Desde nuestras conferencias virtuales semestrales, los deep dives sobre temas críticos, hasta Inside Access, nuestra reconocida serie de webinars sobre tecnologías de vanguardia que marcan la diferencia, FATV está siempre encendida. Muy buenos días o tardes, comunidad. Bueno, depende de dónde se encuentren. Para aquellos que están en Estados Unidos, Happy 4th of July, Día de la Independencia en los Estados Unidos. Así que bueno, luego de esto continuamos con las celebraciones. Soy María Mancuso, presidente de FinTech Américas, y es un placer para mí estar hoy con todos ustedes. Semanalmente traemos programación exclusiva donde hablamos de los temas más candentes que le importan a la industria bancaria y financiera en la región. Y aparte tenemos la ventaja de traer a profesionales que nos comparten sus conocimientos con toda la comunidad. Así que obviamente siempre bienvenidos y gracias por estar aquí. Antes de comenzar, recuerden, FinTech Américas Miami regresa el 7 y 8 de mayo del 2024 al Fontainebleau en Miami Beach, así que pónganlo en sus calendarios y también reserven el budget, y ya lo tienen en el presupuesto para poder venir. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un episodio donde vamos a estar hablando de cómo lograr una observabilidad integral de la experiencia del cliente y por qué medir la infraestructura tecnológica ya no es suficiente. Traemos hoy 3 expertos. Mirando un poco las estadísticas y lo que dicen, vimos una encuesta del Computer Services Inc., que las 2 principales prioridades para los bancos americanos en el 2022 fueron la adquisición de nuevos clientes digitales y también la gestión de las relaciones con el cliente. Para mejorar esas experiencias hace falta combinar tecnología con la mayor cantidad de datos posibles y tener esta visibilidad 360 grados de los clientes. Sabemos que en el último tiempo a veces se limitó a asegurar la disponibilidad de las plataformas tecnológicas bancarias, pero hoy con los usuarios pidiendo mucho más, ya esto se extiende y abarca una comprensión completa del cliente y que tengamos nosotros la experiencia o lo que él necesita, pero en tiempo real. Así que bueno, para que nos cuenten sobre el tema, queremos invitar a María del Pilar Correa Hoyos, Chief Product Officer de Nequi, Colombia, Javier Hidalgo, VP de Regional Technology del Grupo Promérica para América Latina, e Ismael Alayo Saavedra, Chief Business Officer de Movizoom. Y recuerden, este espacio está diseñado para ser interactivo y para que aprovechen a hacer sus preguntas. Así que nos dejan cualquier cosa, cualquier pregunta en la parte de comentarios. Oh, acá estamos todos. Hola, hola. Hola, buenos días. Hola María, un gusto. Saludos a todos. Muy bienvenidos, qué placer tenerlos con nosotros y gracias realmente por haber aceptado, sobre todo compartir sus conocimientos, porque la comunidad lo necesita y es la mejor forma de aprender, qué es lo que están haciendo otros, así que muchísimas gracias. Y bueno, y un poco para comenzar, voy a comenzar con Ismael. No sé si algunos de ustedes saben, porque seguramente lo recibieron, recientemente Movizoom lanzó un Trend and Research que es radiografía de la experiencia del cliente
en la banca móvil en América Latina, donde se encuestaron a bancos en 9 países de la región. Y bueno, le voy a pedir a Ismael, por supuesto, que nos cuente un poco qué encontraron. Por otro lado, si hay alguna razón más para escuchar a Ismael, los que no lo saben, Movisum fue galardonada con el premio Oro en la categoría Data y Analytics de los premios a los innovadores financieros 2023 de FinTech Américas. Así que bueno, Ismael, contanos un poco del reporte. ¿Qué encontraron? Bueno, María, muchas gracias por la introducción y por la invitación a este evento. Efectivamente, nosotros hicimos este estudio que se divide en que una parte la hicieron unos robots, que eso es algo que nunca antes se había hecho, que son básicamente clientes incógnitos o esta misma figura del mystery shopper que existe en el mundo físico, en el mundo sucursal física, donde una persona se hace pasar por un cliente, se pone, no sé si tú te acuerdas, María, unos lentes, un gorro, y miraba a ver si lo atendían bien o no, si estaba ordenado, si estaba limpio, si había mucha gente en ese momento. Entonces, tomando esa misma filosofía de medir esa experiencia de cliente en el mundo físico, lo tomamos y lo pasamos al mundo digital, a las aplicaciones móviles, sitios web, canales digitales en general, y estas mediciones ya no lo hacen personas, lo hacen robots. Por eso yo digo que una parte del estudio lo hicieron 42 clientes incógnitos y el análisis por ahora sí lo hacen humanos, parte de nuestro equipo o de científicos de datos. Entonces, es un estudio que nunca antes se había hecho porque es muy objetivo. Las mediciones se hicieron durante todo el 2022 y parte de este año, en enero y febrero de este año. Entonces fueron 14 meses donde se hicieron más de 5 millones de mediciones en 9 países y la conclusión, bueno, el detalle está en el reporte que efectivamente salió como un trending research hace unas semanas para los que los quieran descargar, pero a nivel de conclusiones podemos decir que se midieron 3 momentos específicos o puntos de contacto entre un usuario y las aplicaciones móviles bancarias. El primero fue la apertura de la aplicación, que es como cuando tú vas a una oficina y ya abres la puerta de la sucursal. ¿Con qué te encuentras ahí? Que es lo mismo que uno hace cuando abre una aplicación móvil en su celular. Después en el login, que es cuando tú ingresas tu usuario, tu clave, que es como cuando vas a una oficina y le das tu número, tu ID o tu cédula a la persona que te atiende. Y el último momento fue los movimientos. ¿Cuáles fueron tus últimos movimientos en la aplicación o tus transacciones? Y básicamente vimos que había una alta disponibilidad en la apertura de la aplicación, pero en el sentido opuesto, la apertura era el momento en que más se demoraba. Aquí estamos hablando de promedios, de estándares, después ya cada entidad se podrá comparar con este promedio, pero solo el hecho de abrir la aplicación se demoraba 8 segundos en promedio en todo este periodo de tiempo. Después en el login eran entre 5 o 6 segundos y después los movimientos se demoraba 3 segundos. Entonces, ahí es donde efectivamente, como tú decías, María, hoy en día no basta solo con medir el uptime o la disponibilidad de que la base de datos esté arriba, el servidor, balanceadores de carga, sino que los usuarios son muy exigentes y para ellos más de 10 segundos, 12 segundos, ya una experiencia frustrante y es como si estuviera abajo. Entonces, en este estudio que hicimos está justamente todo ese detalle de que lo importante no es solo la disponibilidad hoy en día, sino que cuántos segundos pasan para que la entidad financiera te muestre la información que el usuario requiere y en el estudio ahí podemos ir interactuando más, les doy más datos, pero el primer hallazgo fue eso, que la apertura de la aplicación, si bien es lo más estable que hay, es lo que te demora más tiempo y es la puerta de entrada al canal. Entonces ahí es donde las entidades tienen que tener ese ojo adicional para ver cómo poder mejorar.
Bueno, no veo cómo sin tecnología podemos hacer 5 millones de mediciones y con el Mystery Shopper original. Ahora, ¿ustedes creen que lo que hubo entonces es un cambio de paradigma? O sea, la observabilidad que trasciende la tecnología en sí y tenés todo esto, ¿no? La visión del monitoreo incógnito, automatización, seguir el comportamiento del usuario. ¿Cómo lo ven desde la banca? Quizás me permito comentar, o sea, como cambio de paradigma, pues pienso que sí, pero todo orientado por lo que ha venido saliendo en el último momento de la experiencia de cliente. O sea, vivir la experiencia de cliente es donde tú estableces los límites hacia dónde éste puede y quiere utilizar los servicios financieros. Entonces, ya no solamente es, y como bien decían al inicio, que la disponibilidad de los servidores, disponibilidad de los programas informáticos que están corriendo, sean que estén al aire, sino que lo que el cliente viva y su experiencia obviamente tiene que trascender. Entonces ahí tú tienes que preocuparte porque él tenga disponibilidad en cualquier lugar, en cualquier medio, en cualquier hora. Entonces ahí es ese cambio de paradigma que se da, que vino cambiando, enfocado a lo que el cliente quiere, no a lo que tú le quieres ofrecer como institución financiera. O sea, vos lo estás viendo, Javier, pese a que vos venís obviamente del área de tecnología, estás viendo que no es suficiente. Es decir, servidores, muy Totalmente. bien, también necesito el usuario, ¿no? Que no desaparezca o deje de hacer una transacción porque estamos tardando mucho con el servicio. Así es. María, del Pilar. Sí, yo también creo que ese cambio es evidente. Creo que en la industria pues en la que estamos nosotros sin duda, pero creo que en todas aquellas que están basadas en la economía digital, ¿cierto? Muchos de nosotros estamos dirigidos a personas que nacieron ya en esta economía digital. Ahorita Ismael hablaba del tema de frustración, de paciencia, son personas que están acostumbradas a que todo lo tienen ya a un clic. Y más en temas de dinero se vuelve muchísimo más relevante el tema de la disponibilidad y la facilidad. Ismael también lo comentaba ahorita, en una economía digital casi que tenemos múltiples puntos de contacto. No es solo lo que pasa en nuestra aplicación o no es solo lo que pasa en la web, también lo que pasa en nuestros canales de atención, por chat, por llamadas, también lo que pasa en las redes sociales. Todo está generando datos e información. Y en la medida en que las empresas seamos capaces de procesar toda esa cantidad de información que se está dando en cada uno de esos puntos de contacto que tenemos con nuestros usuarios, consumidores o clientes, pues va a ser mucho más completa esa observabilidad y lo que tú decías al inicio, María, de esa mirada 360, ¿cierto? Ya no es importante el tiempo y saber qué falló, sino encontrar el por qué. Y cada persona casi que se convierte en un individuo. Se involucran variables como de dónde se conecta, qué tipo de dispositivo tiene, su edad, su comportamiento y sus temas culturales. Entonces, cada persona ya no la vemos, que antes habían muchas, y creo que ahí también hay un paradigma, había muchas herramientas que nos mostraban más como tendencias y qué estaba pasando en mi onboarding, qué estaba pasando, por qué la gente se quedaba en estos pasos, pero aquí ya estamos llegando a ver el tema individual, qué le pasa a María, qué le pasa a Javier, a Ismael, y cómo como organizaciones somos capaces de coger toda esa información y ser proactivos para resolver en tiempo real. No, me encanta, María del Pilar, cómo lo estás poniendo, porque es cierto, es mucho más. Y cómo entonces, en realidad, ustedes, entiendo lo que están diciendo, es que como se hacían las mediciones antes, no es como se realizan hoy. ¿Quién quiere comentar un poco más acerca de cuál es la diferencia? Porque yo creo que, de nuevo, dentro de la comunidad tenemos instituciones que están muy a la vanguardia y tenemos instituciones que recién van a empezar ese camino, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque así se pueden sentir en qué etapa del proceso están. Yo puedo comentar desde mi punto de vista, nosotros como empresa partner de más de 70 entidades financieras en 15 países, vemos que, y lo decía María del Pilar al inicio, hoy en día el usuario es muy exigente, ya no te compara banco A versus banco B o banco C, sino te compara con la rapidez que carga Google o con la cantidad de información que te permite mostrar Instagram o una red social y que es con una rapidez y con una disponibilidad
de que es distinta la banca, porque la banca maneja dinero y todos sabemos todas las capas de seguridad y complejidad que eso significa, pero para el usuario final eso no es tan relevante. Al final ellos dicen, mira, si acá Instagram me cargó en milisegundos, en 1 o 2 segundos, yo espero que mi entidad financiera también cargue en ese momento. Y cuando se demora 1 o 2 segundos más, se empieza a generar como esa frustración hacia el usuario. Entonces, efectivamente, yo creo que en la última década el trabajo era tener muy monitoreado los componentes de tecnología, y esa era la base, porque si ya tienes un problema ahí es porque hay algún tipo de falla masiva que se está generando. Pero el siguiente nivel de maduración, te diría yo, tiene que ver con eso, en decir, bueno, tengo un ojo puesto en infraestructura, tengo otro ojo puesto en qué están haciendo mis usuarios en tiempo real, cuál es ese journey, por dónde están yendo, por dónde se quedan, cuánto tiempo se demoran en cada transacción. Pero el otro ojo es justamente decir, bueno, antes de que mis clientes empiecen a experimentar esas fallas y se me genere una alerta porque se me cayó el tráfico en un 10%, que eso para las entidades de hoy en día pueden ser miles de usuarios, tener ese ojo en un cliente incógnito, que es el primero que, entre comillas, te reclama y te dice que algo puede que no esté caído, pero esté más lento de lo normal, y así de manera preventiva las entidades puedan generar esos planes de acción, que siempre va a haber algo que puede que esté fallando. El tema es que ellos sean los primeros en saber. Ese es como lo que yo les podría comentar. No, excelente, Ismael. ¿Y cómo lo ven desde el punto de vista de la institución financiera? O sea, los datos que tenían que mostrar antes versus lo que tienen que mostrar hoy, ¿no? Es claro, y obviamente el cambio, tú siempre tenías la NASA, le llamo yo, un centro de pantallas donde estabas viendo la disponibilidad de botoncitos verdes, botoncitos rojos, donde si existía el enlace de telecomunicaciones, si estaba activo o no, si el servidor estaba activo o no, pero nunca medías, obviamente, parte de que si el servicio estaba disponible, ¿ya? Y a veces lo que sucede es que no necesariamente tu servicio bancario, cuando vas a hacer una transferencia en el mundo de economía digital que decía María Pilar, entre una transacción, entre una cuenta y otra cuenta, entre un banco y otro banco. A veces es un pago de un servicio que involucra a un tercero. Y a lo mejor ese tercero es el que está con el problema fallido, pero no identificabas, y entonces eras ciego prácticamente a cómo monitorear. Hoy la realidad se da en que obviamente en cada paso, en cada tramo que tú tienes, puedes ir visualizando y observando qué es lo que sucede. Entonces, eso te da un cambio, y como bien dije al principio, de cara a la experiencia de cliente, que tenga prácticamente la disponibilidad, porque todo se mueve a través de dinero. Y una primera mala experiencia es como un comercio, sacas una tarjeta de crédito, no te funciona, sacas la otra y la guardaste, la escondiste al fondo. Entonces sucede igual. Entonces hay una competencia que Ismael comentó, banco A, B o C, te vas a quedar con el que vivas una mejor experiencia. Entonces estas mediciones de lo que realizabas hoy va más allá de administrar y manejar y monitorear la infraestructura. Entonces es más bien monitorear allá los servicios que tú estás brindando a través de los diferentes canales. Y más bien es justamente el comentario que se decía, es que tú tienes que llegar a vivir la experiencia del cliente basado en establecer un next best action. ¿Qué le puede ofrecer ante una necesidad que no funciona oportunamente? Entonces hay varias formas a través de los canales que tú tienes, decirle qué el cliente puede hacer ante una transacción fallida. Entonces eso es lo que buscas, y eso es lo que hoy es lo que se monitorea prácticamente, dado a que una transacción que se establece en el end-to-end satisface una necesidad. Y la necesidad ya no es ir al banco físicamente, sino a través de cualquier medio en cualquier momento, ¿cierto? Entonces hay un cambio prácticamente de la función de monitoreo más allá de los fierros. Sí, y vuelvo absolutamente, y vuelvo a lo que decía un poco María del Pilar, es como que antes el cliente estaba como más desdibujado, porque era un grupo que uno no conocía ni quién era, pero ahora no, ahora es Javier, es María del Pilar, y no es Ismael, o sea, ya son personas que podemos poner tanta información alrededor de ellos que, bueno, hasta nuestra responsabilidad cambia. Y yo creo que cuando realmente ponemos a la persona en vez de un grupo que no sabemos qué hay, es totalmente distinto
cómo nosotros nos sentimos comprometidos a tener que darles algo mejor. Sí, María, yo coincido con lo que decía Javier. Yo creo que el cambio de cómo se hacía antes y cómo se hace hoy es que ya hoy hay un nivel de profundidad, digamos, muchísimo mayor a lo que pasaba antes. O sea, ya digamos que el reto está en cómo las organizaciones procesamos toda esa información que se está generando para que esa observabilidad no sea solo entender qué pasa, sino también cómo se plantean opciones, que lo mencionó Javier. Nosotros lo llamamos contingencias. Si hoy no te funciona esa transacción, ¿cómo te reoriento a que uses otro servicio para que puedas mover tu plata dentro de la aplicación y no sientas que está atrapada, ¿cierto? Entonces ya trasciende a cómo procesamos toda esa información para poder dar opciones y que se genere también un poco esa parte como bidireccional de te comunico, te resuelvo, te propongo, y no simplemente está pasando el problema y por aquí lo resuelvo, sino cómo le damos también ese feedback al usuario en tiempo real de lo que pasa y tratarle de resolver y darle opciones también en ese momento. Y no simplemente error 404, ¿cierto? Sino qué pasa, qué es lo que está pasando, qué puedes ir a hacer, o danos un rato, te avisamos, y cómo se vuelve un poco también, a pesar de ser digital todo y que no nos estamos viendo frente a frente, cómo podemos llevar, digamos, de una forma más sin fricción también esos momentos de tensión o de problemas que tenemos al usar una plataforma. ¿Te diste cuenta? Gracias, María del Pilar. Dijiste error 404, todos nos sonreímos de acá a acá porque quiere decir que todos lo vivimos y lo seguimos viviendo con distintos intentos que hacemos. Ismael, ¿cómo ves la situación de la TAM comparada con Estados Unidos y Europa? A ver, siempre nos gusta traer, no solo que nos fijemos qué está pasando en la región, sino qué está pasando afuera. ¿Y cómo está la región respecto de eso? Sí, mira, efectivamente nosotros tenemos también clientes en Europa, y creo que hay factores externos a las entidades financieras que también influyen en esa experiencia de cliente y sobre todo me refiero a la infraestructura de telecomunicaciones que hay en cada país, donde sabemos que, volviendo a la analogía de la sucursal física, los usuarios llegan a través de calles o carreteras o como queramos llamarle. En el mundo digital, los clientes llegan a través de los operadores de Internet, los carriers o los ISP, que les llaman. Entonces, en ciudades principales en Latinoamérica, creo que eso está resuelto de alguna manera, independiente que a veces haya saturaciones, pero en ciudades donde la infraestructura no es tan buena, creo que hay un desafío muy importante que todavía todos tenemos como que apuntar. En Europa creo que hay un plus, porque la infraestructura de telecomunicaciones, tú puedes tener una buena conexión tanto en Madrid como en otras, incluso pueblos pequeños, tienes igual de buena conexión. Entonces, por el lado de comunicaciones, creo que ahí hay una diferencia y en ese sentido los bancos de Europa tienen una ventaja, si se quiere decir, porque su aplicación va a funcionar con el mismo performance en distintos puntos. En LATAM, claro, de pronto el diseño de la aplicación tiene distintos contenidos, imágenes, o llama a un servicio que genera un procesamiento importante a nivel digamos, de servidores, y eso te puede pegar en la experiencia de cliente cuando tú estás en una ciudad o en un lugar donde quizás no tienes ni siquiera 4G ni 3G y tienes un 2G, y la mayor cantidad de usuarios, de pronto ahí María del Pilar también lo ha experimentado, porque en X justamente el foco es apuntarle a la base de la pirámide o a la gente que quizás no está tan bancarizada, y ahí es como ese desafío, que una persona que baja una aplicación, se da el tiempo, interactúa con ella y no le funciona porque está muy lenta, porque la red no es tan buena, créeme que ya no le va, es muy difícil que le dé una segunda oportunidad. Entonces, por el lado de telecomunicaciones, yo diría que eso es algo que hay que mirar. Y
por el lado del desarrollo de funcionalidades, voy a dar un ejemplo, como el BVA España, que ha salido por tercera vez como la mejor aplicación a nivel mundial en los estudios de Forrester. Ellos, todo lo que tú puedes hacer en la sucursal física, lo puedes hacer en sus canales digitales. Entonces, eso también ha sido un avance para poder mejorar esa experiencia de cliente. Y el otro punto yo te diría que es el Open Banking, de que tú cuando entras a tu cuenta en un banco, puedes ver los productos que tienes en tu otro banco, porque están conectados. Y eso yo creo que también hace la diferencia, porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo cuentas en 3 bancos, uno para el tarjeta de crédito, otro para cuenta corriente, otro quizás para otros productos tipo hipotecario. Entonces tengo que entrar a 3 canales distintos o tengo que pagar de uno, pasar al otro. Si yo tuviera todo en una sola aplicación, también a nivel de experiencia para mí sería genial. Entonces eso es lo que yo veo que son las grandes diferencias que hoy en día uno podría decir la TAM, le falta como ese peldaño para llegar a lo que se está haciendo en otros países. Uh-huh. Bueno, qué bueno, gracias Ismael por compartirlo. Siempre también es bueno, no solamente ver la región, sino bueno, hacia dónde, porque seguramente vamos hacia allá. El tema es en qué tiempo, ¿no? O cuán rápido, o cuál va a ser el primer banco en la región que implementa este tipo de novedades para que ya no lo continúen siendo. Bueno, y algo que obviamente todos ustedes, bueno, ratificaron de alguna manera es la importancia de tener en el banco este tipo de soluciones. Entonces mi pregunta ahora es, ¿qué es lo que creen que traba a los demás a que hagan lo mismo? Ustedes obviamente por estar en este evento, tanto ProAmérica como Nequi, es porque, bueno, obviamente están haciendo muchísimo en este aspecto, pero ¿por qué otros bancos no lo están haciendo? ¿Qué creen? A ver, se podría considerar desde mi elucubración personal, el tema son las prioridades. El tema de enfocar obviamente a una lista de Papá Noel definida desde el lado de la gestión de la demanda, en la cual obviamente prima quizás el experimentar primero con tener todo un gran abanico de transacciones en sus diferentes canales, la multicanalidad que lo llaman hoy día. Entonces eso te frena a buscar, mientras no resuelvas esa unificación, te dices cómo puedo medir de un lado y del otro si estoy cambiando de plataforma y si qué viene primero, qué viene después. Entonces un tema de priorización propiamente dicha y enmarcada dentro de lo que se llama, recuerden que aquí también tienes un proceso definido desde lo que son los diferentes entes de control en los diferentes países. Entonces hay diferentes momentos y diferentes necesidades con las que puedes interactuar. Porque falta de voluntad definitivamente creo que no exista. Falta de conocimiento, obviamente difícilmente, como eventos como este se puede saber que hay proveedores y soluciones de mercado que ya lo están apalancando. Entonces, allí es el hecho de buscar el por qué no lo hacen es, a mi criterio, una falta de priorización, porque la herramienta existe y no es difícil de implementar. Clarísimo, Javier. Yo creo, María, que también tiene que ver en ciertas organizaciones con el reto que hay en la alineación de las prioridades, ¿cierto? Javier mencionaba el tema de las prioridades, pero lo que hemos hecho, por ejemplo, en Nequi, es que todos los equipos tengan un entendimiento de los problemas de negocio y de las oportunidades para el negocio. Y que con base en eso, entendiendo que hay parte, digamos, de disponibilidad de servicio que siempre será importante, es cómo se logra esa alineación con esos equipos de tecnología en hablar más un lenguaje de negocio, ¿cierto? Del entendimiento de esos problemas o de esas oportunidades que se presentan. Y de ahí, pues, para una implementación no es solo los equipos de tecnología, también tienen que participar todos los demás equipos que se ven involucrados en las soluciones o en los accionables que se hacen evidentes a partir de esa observabilidad, ¿cierto? Las áreas de la operación, las áreas de servicio al cliente. Entonces creo que en la medida en que las organizaciones trabajen en silos, va a ser mucho más difícil implementar estos temas. Cuando la organización logra romper esos silos y poner al usuario en el centro de todas las decisiones de negocio, yo creo que se va dando
la respuesta a las prioridades que mencionaba Javier, que a veces es difícil renunciar, para todos es difícil renunciar, no solo como en las organizaciones, sino como seres humanos, o sea, nos es difícil renunciar, pero ¿cómo se puede traducir eso en un entendimiento más alrededor de poner al usuario en el centro y de lo que es importante para la organización? Sí, creo que diste, María del Pilar, en la clave, ¿no? Con entender también el negocio, y por eso pones al cliente en el centro. Ahí, no, María, un pequeño comentario sí, para complementar. A mí me pasaba también que me reúno con gente, al final la observabilidad entiendo que es transversal a la organización, pero lo lidera el área de tecnología normalmente, u operaciones. Entonces, yo en reuniones llego al líder, al vicepresidente, o al gerente, al director de tecnología, y claro, en reuniones me dice, bueno, yo le preguntaba, ¿ustedes son de tecnología o del negocio? Y me decía, Ismael, acá no existe esa diferencia, independiente de que lideremos ciertas áreas, aquí todos somos negocios. Entonces, eso es algo también como un paradigma dentro de la organización, un tema cultural, donde él me decía, yo puedo presentar un uptime del 99.9, que es algo que se usa siempre en los comités, es decir, a nivel de infraestructura estuve 99.9% disponible y todos felices. Pero a mí, si hay clientes que tienen una experiencia frustrante, también me duele, también afecta mis KPI. Entonces, creo que esa filosofía de trabajo donde independiente que tienen ciertos roles o existen ciertas áreas, todos están enfocados hacia el negocio, hace la diferencia en que se le den ciertas prioridades también a este tipo de monitoreos para tener esa observabilidad 360, que es como dice el título del webinar. Claro, pero sí, pero gracias por la observación, porque bueno, tanto Javier como María del Pilar dijeron exactamente lo mismo, ¿no? El foco en el negocio. Les cuento que tenemos un montón de preguntas. Voy a empezar por Andrés Arias. Dice, hola, ¿están incorporando ya la inteligencia artificial para mejorar en la experiencia omnicanal que los clientes están demandando en los contact centers de las entidades financieras? ¿Quién quiera tomarlo? Si quieren, desde el punto de vista de Movison, claro, los mismos robots que van haciendo touch en la pantalla, es como si tuviera este ejército de clientes incógnitos que van validando el front, el UI de los canales. Esa misma tecnología nosotros también la ponemos sobre el contact center o el IVR, entonces el robot ya no es que pincha o presiona una interfaz de una aplicación, sino que va presionando el teclado del teléfono, marca un número de teléfono y a medida que va escuchando lo que le dice el IVR, va navegando también por las distintas opciones. Y eso es una buena pregunta porque finalmente el contact center, quizás hay gente que no está tan familiar. Por ejemplo, yo lo ocupo poco, pero eso no significa que todavía no sea un canal relevante, y ya Javier y María del Pilar nos dirán, pero pasa mucho en que uno marca un número y... Se nos fue. Se nos cortó. Se nos cortó un poco con Ismael. Ahí sí. Ahí volvimos. Hay muchas experiencias, a lo que voy, de que depende mucho de un tercero, que es el IVR, que maneja la comunicación previa a llegar a una persona de la entidad. Y ahí, como caso personal, pasa que uno marca un número después de haber navegado por todo un árbol de decisión y la llamada se cae. Y eso es también bastante frustrante. Nosotros en NEC y María sí estamos agregando temas de inteligencia artificial en nuestros contact centers. Nosotros, como lo decía ahorita Ismael, NEC es una plataforma que ofrece soluciones financieras y no financieras a sus usuarios que están en la cotidianidad. Muchos de nuestros usuarios están en la base de la pirámide, son personas de niveles socioeconómicos medios bajos, donde hay muchas personas que todavía tienen limitaciones en el uso de la tecnología, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de dinero, pues ahorita decíamos que todos somos menos tolerantes que con cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, lo que hemos visto es que
con esa observabilidad que hemos tenido en nuestros canales de atención, hemos visto que hay muchas preguntas que se repiten, ¿cierto? Muchas interacciones que tienen que ver con preguntas sobre la cuenta, con preguntas de cómo meterle plata a Nequi, cómo sacar plata, cómo hacer un envío. Entonces, esas preguntas que se están volviendo cotidianas y que digamos, un agente podría invertir su tiempo en responder casos y preguntas mucho más complejas, esto lo estamos trabajando a través de inteligencia artificial, con bots que le permitan a las personas interactuar a través de los canales de atención que tenemos, próximamente también WhatsApp, donde tú puedas preguntar y te respondan inmediatamente y te envíen tutoriales a través de videos, material pedagógico que tú puedas consumir y digamos, hacer una autogestión y un autoestudio de esas funcionalidades básicas que tienes que saber. Entonces, lo estamos enfocando por ese lado y que todos nuestros agentes de servicio puedan dedicarse, digamos, a resolver problemas más complejos. Muchas gracias, María del Pilar. Bueno, creo que con eso, Andrés, te contestamos. Tenemos otra pregunta de Edgar Corso. Bueno, saludos desde Colombia. ¿Cómo se puede medir el journey de un producto o servicio, ya que con la solución planteada se miden los pasos de forma individual y se pudieran tener mediciones muy eficientes, pero la suma de todos los pasos pudiera ser algo que no cumple con las expectativas del cliente? Ok. Me permite allí quizás contestar. Sí, o sea, aparte de la medición que estamos conversando, sí, con estas herramientas y otras, se puede medir el end-to-end. Prácticamente toda la transacción de experiencia de un cliente hacia una transacción, sea en un proceso de onboarding o en un proceso de un servicio adquirido, se puede obtener, obviamente, dónde puede haber un cuello de botella, dónde puede estar un proceso que saltó una alerta no definida. Y tú obviamente con este tipo de procesos embebiendo dentro de la transacción prácticamente que estás viajando, puedes obtener un todo y sabes que si la transacción fue completada en un tiempo determinado o inclusive si dependes de un tercero, si es que este está teniendo algún inconveniente, como mencionábamos al principio de la reunión, para poder generar proactividad. Entonces, sí existen las herramientas donde tú puedes conocer prácticamente todo el proceso en el end-to-end. Excelente. Bueno, creo que eso le contesta a Edgar, me imagino que sí, si no cualquier cosa nos cuentas. Tenemos otra de Raquel Cabrera, como les digo, tenemos cualquier cantidad de preguntas, no sé si vamos a llegar con todas, trataremos al menos, lo cual es muy bueno. Raquel Cabrera, ¿cuál es su experiencia en lograr aumentar la satisfacción del cliente al realizar migraciones de servicios a la nube apoyados en servicios de inteligencia artificial? ¿Alguno le gustaría tomarlo, comentar algo? María, nosotros por nuestra situación particular, Nequi nació como un intraemprendimiento del Grupo Bancolombia. Nosotros inicialmente arrancamos con todo en la nube, eso era como una premisa, tener toda nuestra infraestructura en la nube. Entonces, yo pues no tendría cómo comparar porque en realidad nacimos en la nube, esa era una de las cosas también que queríamos probar en ese entonces. Ahí estamos hablando del 2015, donde un banco digital naciera 100% con infraestructura en la nube. Ese era pues el cambio de paradigma que queríamos generar. Hoy lo que vemos es que para nosotros eso agrega unas flexibilidades y una autonomía que cuando tenemos sistemas on-premise es difícil de controlar ciertas variables, pero digamos que probablemente Javier tenga, digamos, más información de lo que ha pasado en Promérica. Sí, y quizás eso, parte de la experiencia donde se puede vivir, más que experiencia en sí para el cliente, porque la transaccionalidad es la misma, más bien es el uso de mejorar en el backend la parte administrativa, porque no tienes que estar controlando servidores, administrando, funcionando, preocupándote por una alta disponibilidad, la contingencia, la continuidad. Cuando estás, como bien dice María del Pilar, en la nube, esos servicios ya son brindados. Entonces, más bien desde el lado de backend, esa experiencia es el tener menos ojos de visibilidad. O sea, gente trabajando aún algo que ya existe intrínseco y obviamente optimizas y eficiencias tus recursos. Pero de ahí en sí, la experiencia en tenerlo uno o lo otro, hoy con la latencia que existe con el internet de alta velocidad, el tiempo de respuesta prácticamente es transparente, no es que existe mayor
mayor diferenciación, salvo lo otro que mejor aproveche sí la sinergia en el backend de optimizar los recursos. Gracias a ambos. Raquel, contestado, espero. Si no nos cuentas. Tenemos otra de David Arboleda. Saludos de Ecuador. Una consulta. Tal vez han pensado en el uso de temas como computación cuántica para reducir tiempos de presentación de información desde una BDD en una UI al cliente. Desde una base de datos a una interfaz de usuario del cliente. O sea, es lo deseable. Tiene que venir madurando, obviamente, el tema de la computación cuántica o el tema de la velocidad de procesamiento. Y más que nada, y creo que se tocó al principio, no estoy seguro si fue María del Pilar o Ismael, toda la parte, hoy todo lo que tú generas te genera data. Y esa data, si tú la puedes gobernar y administrar eficientemente, necesitas mucha capacidad de cómputo para justamente con procesos de machine learning e inteligencia artificial poder extraer esa data con la oportunidad del caso y la velocidad que requiere para presentarlo. Hoy, obviamente, los super servidores te permiten y te ayudan a hacer eso, pero a medida que crezca la data estructurada y no estructurada, este tipo de tecnología va a ser necesaria, sin duda. Gracias, Javier, por esa. Esta me interesa mucho porque esta tiene relación un poco con el tema que estamos hablando, qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Europa. Andrés Arias. Hola, ¿hay alguna innovación disruptiva en la industria que haya llamado su atención en otra zona geográfica que califique como deseable de tener a corto plazo en la TAM? Y esa creo que Ismael va a ir más para vos por lo que estabas contando. ¿Hay algo que diga, bueno, quién va a ser el primer banco que estamos hablando de que puede implementar? ¿Qué? Sí. A ver, yo primero respondería en que a veces me pasa mucho cuando hablo con distintos bancos, están buscando como esa innovación disruptiva que muchos hablan, pero creo que la base todavía hay mucho que hacer en cuanto, si tú das, o entre comillas, solo con dar una experiencia de usuario satisfactoria, ya estás logrando un gran objetivo. O sea, no tienes que ser una súper innovación disruptiva para tener más clientes satisfechos. Y todavía yo creo que allí hay mucho por hacer en cuanto al enfoque y lo que hemos venido hablando todo este espacio y lo vimos en el estudio. Hay algunas funcionalidades o puntos de contacto que nosotros o los robots revisaron que tienen una disponibilidad del 99, sobre el 99%, pero eso no quiere decir que tú ya te quedes tranquilo y vayas buscando esa innovación disruptiva, sino que hay una segunda vista en que los tiempos, indicadores como el Apdex, que es un indicador internacional o un estándar internacional hoy en día que se usa para medir la calidad de la experiencia de cliente de manera súper objetiva y que nosotros también incluimos dentro de nuestro monitoreo. Si tú te fijas, además de la disponibilidad, en mejorar tus tiempos, mejorar el Apdex, ya estás logrando el objetivo de tener usuarios satisfechos. Entonces, esa es como la primera parte. Ahora, si tú ya lograste eso como entidad, que es algo que siempre hay que estar viéndolo, para mí creo que el Open Banking y de poder integrar en un solo o centralizar en un solo lugar información de distintas entidades para que yo como usuario pueda ver en una sola aplicación, ya sea del banco A al banco B, información de mis cuentas en otros bancos, creo que eso es algo que por lo menos en la TAM, dentro de mi experiencia, no lo he visto. Sería algo bien interesante de verlo. Bueno, Andrés, a ver si contestamos con esto. Pero bueno, básicamente, sí, lo que Ismael está diciendo es, bueno, lo primero es realmente asegurarnos de que podemos brindar una buena experiencia seamless y que eso es más difícil, es más difícil decirlo que realmente hacerlo. Así que como empezar por lo básico para después, obviamente, ir y tener otra innovación. Y acá una pregunta de Fernando Pincomelli. ¿Qué rol debe cumplir el Estado en la experiencia de los clientes? Yo creo que el Estado está súper activo en todos los temas que tengan que ver con los derechos de los consumidores. Puntualmente en Colombia pues tenemos el Defensor del Consumidor Financiero, tenemos varias superintendencias, la financiera, la superintendencia
diferentes superintendencias que también regulan los temas de tratamientos de datos, de la información a la que estamos accediendo de las personas, de que tengamos esas autorizaciones, de que las personas sepan cómo van a tratar sus datos, con quién se va a compartir, o sea, darle, digamos, ese poder a las personas de que la información es de ellos. Aquí estamos hablando de que nosotros estamos haciendo uso de esa información que las personas generan al momento de interactuar con nuestras plataformas, pero también cómo se le da todo ese poder y ese derecho de que esa información es de la persona. Entonces, en Colombia puntualmente el rol del Estado a través de estas superintendencias y de estas entidades es bien activo. Todas las empresas, no solo empresas financieras, tenemos que cumplir con estos temas. Por ejemplo, el tema de Avias Data es un tema al que se le ha dado mucho enfoque, mucha prioridad. Con lo que tú mencionabas, Ismael, del tema de Open Banking, esto sí que es relevante para que un tema de Open Banking pueda fluir en un país. Primero tienen que estar esas bases de que la información es de las personas, no de nosotros las entidades, y que también hay un tema educacional de que las personas sepan que eso es así, ¿cierto? La información no es de nosotros, la información es de las personas, y que entiendan cuáles son las implicaciones que tienen compartir su información, o en el tema de Open Banking meter sus datos en una plataforma, sus credenciales, esos terceros son seguros, a quién le está dando acceso a su información. Entonces también hay un tema que no solo es responsabilidad del Estado, sino también de nosotros como organizaciones, de educar a estos consumidores y a estos usuarios, porque la tecnología les ha permitido acceder a muchos servicios. El tema de Open Banking finalmente no es solo un tema de facilidad, sino que también te puedan ofrecer mejores soluciones en otras entidades, que tú puedas escoger, que tú puedas tener más control de todas esas ofertas, pero que las personas sepan que eso tiene unos beneficios y que también tiene unas implicaciones y que se tienen que cuidar, y están los temas de seguridad. Entonces creo que el Estado juega un papel importante, pero todas las organizaciones que estamos haciendo uso de esa información también tenemos una responsabilidad fuerte ahí. Sabes que coincidentemente tuvimos recientemente un colegio de supervisores del grupo en 9 países que estamos presentes, las superintendencias de los países. Tuvimos una sesión y ellos, como bien se comenta, muy proactivamente ya y yendo a la velocidad de cómo la tendencia y la tecnología va evolucionando. Entonces ellos están siendo parte de, teniendo desde la gobernanza de la data y el sigilo y control que se representa, pero ellos están muy conscientes de los temas de edge computing, de open banking, de los conceptos de IoT, de blockchain, de los conceptos de DeFi, de Web 3.0, saben que se viene y están siendo partícipes. Entonces, eso es bueno porque obviamente viene progresando a la velocidad que la tecnología avanza y nos permite obviamente ir gestionando y sobre todo prepararnos hacia todo este mundo nuevo que está establecido de cara a, y bien lo mencionó Ismael, el hecho de tener desde una plataforma el control de tú como cliente, todas tus cuentas desde un solo frente y puedes administrar. Y obviamente entonces por allí yo creo que eso fue muy positivo y al menos de la experiencia vivida fue muy proactiva de parte de ellos. Y hay un comentario también breve. Creo que el tema de seguridad es clave porque el Estado, el rol del Estado también, como decía María del Pilar, hay, y creo que ustedes lo tienen, no sé cuántos cantidad de ataques o temas de hacking hay en la banca. Entonces, la capa de seguridad tiene que ser muy fuerte y el Estado también como que tiene sus regulaciones para poder todos los temas de onboarding, incluso en países como México hay un proceso que incluye ir a una oficina para poder dar de alta al usuario. Entonces, por un lado está, mientras más seguridad requiere tu plataforma, está generando mayores puntos de falla o de complejidad. Y eso hace que también, si tienes que hacer 10 validaciones por tema de seguridad y cada validación te va a tomar un segundo, entonces le estás metiendo 10 segundos solo de cosas que quizás tú no quisieras meter, pero por regulaciones tienes que hacerlas. Y eso puede que le afecte el performance de la aplicación y el usuario final tampoco lo ve tan claramente y dice, esta aplicación es lenta porque es lenta, pero detrás de eso también hay ciertas razones que tienen que ver mucho con el tema de seguridad hoy en día y que creo que van a seguir siendo un tema en el mediano y largo plazo.
Bien, contestada, Fernando, muchísimas gracias a todos. Acá tenemos otra pregunta que esta, en vez de, no es la experiencia del cliente, sino que es antes de eso. Es Job Blichtenstein. Pero antes de la experiencia, ¿cómo se sabe quién es el cliente? Y ahí tocó María del Pilar antes. Bueno, ellos saben a qué cliente van, ¿correcto? O sea, bueno, tienen un dato específico por el tipo de producto que ofrecen. Pero esa es una muy buena pregunta. Entender quién es el usuario, porque tú puedes lanzar un servicio, una plataforma para un usuario que tú crees y en todo el proceso de diseño involucraste a ese usuario, pero resulta que cuando lanzas encuentras que estás resolviendo necesidades de otras personas o cosas que tal vez no contemplaste. Por eso es tan importante lo que estamos hablando desde el inicio, la observabilidad. ¿Quiénes son las personas que me usan? ¿Cómo me usan? ¿Para qué me usan? Y eso me sirve también para empezar a clusterizar o segmentar y en los temas de adquisición de usuarios, que lo mencionó ahorita Ismael, que era un tema importante en el estudio que hicieron, que tú lo mencionaste, María, perdón, tú lo mencionaste al inicio, que los bancos estaban preocupados por el tema de adquisición de usuarios, es que al entender cómo me están usando y quiénes son los que me usan, yo puedo buscar como los lookalikes o las personas que se parecen a esas personas y hacer todos los temas de adquisición de usuarios de una forma mucho más, digamos, como más enfocada a atraer y a perfilar los que se parecen a los que ya tengo, entendiendo que, por ejemplo, en el caso de Nequi, cuando nuestra base es pues ya de 16 millones de personas, pues hay muchos usuarios, ¿cierto? Hay muchos clústeres, hay muchos segmentos. Toda la data nos sirve para segmentar por uso, por comportamiento, por temas demográficos. ¿Cómo hago para entender eso que tengo hoy y cómo trato de traer esas otras personas que se parecen a los que ya tengo y que ya demostré que con los que tengo estoy resolviendo problemas de su cotidianidad? Entonces ahí creo que hay un resumen bueno de lo que hemos hablado en toda esta charla, y es que esa observabilidad incluso sirve hasta el antes de empezar a tener un contacto con ese usuario, o sea, es el antes, el durante y el después, y es como toda esa mirada en end que hemos hablado pues a lo largo de la charla. Y quizás complementando, obviamente dentro de los procesos y a menos de la experiencia vivida, o sea, dentro de lo que ahora le llaman los arquetipos, tú seleccionas una base donde quieres atacar y con esquemas de neuromarketing, obviamente sin saber quién es el cliente, puedes saber qué es lo que el cliente quiere, necesita, y obviamente el producto que vas a generar o servicio va orientado en función de ese estudio previo. Y adicionalmente, claro, obviamente dentro de los procesos existen servicios de tercero que indirectamente, si tú le tienes a ese cliente como base, puedes saber alguna base y conocer. O sea, el cliente, cómo es su relación en el sistema, cómo es su relación, es un cliente nuevo que acaba de abrir el correo electrónico el día de ayer y te abre una cuenta para hacer transacciones múltiples, cuidado, punto de atención. Entonces, ahí como experiencia te va generando insights de qué puede ser. Pero entonces, sí tienes elementos base de poder estudiar estudios de neuromarketing, arquetipos y servicios de tercero donde a ese cliente puedes irlo conociendo y obviamente ya después luego del journey ya sabrás cómo ofrecerle y en función de la segmentación que buscar su necesidad, no lo que tú le quieres vender, que es prácticamente lo que funciona. Entonces, de alguna forma es como la experiencia retroalimenta a quién es el cliente también, como que se retroalimentan, que lo estabas explicando vos, Javier también. Excelente. Bueno, yo esperemos que hayamos contestado en esa. Y, a ver, porque estuvimos hablando un montón de experiencia del cliente ahora. Cuando definen qué es Customer Success, ¿es prever antes de que suceda versus arreglarlo después de que sucede? ¿Hay alineación primero dentro del mismo banco de entender lo mismo por Customer Success que es y también dentro de la industria? ¿Qué comentarios tienen acerca de eso? Prácticamente eso es ser proactivo y no reactivo. Se resume en eso. Tú anticiparte al problema y poderlo solventar y generar un mensaje de ser el caso si es que el problema se está dando, que el cliente se entienda previamente y no que el cliente te llame o te enteres por terceros que fallaste en algo. Y le puedes ofrecer a través de mensajería por diferentes formas que existe hoy un plan de acción, una siguiente acción que vaya a cumplir y satisfaga y al menos quede el cliente entendido, no como un mensaje frío
transacción no disponible, ¿no es cierto? Entonces, es obviamente buscar ese tema, ser ahí para eso, tener las herramientas para ser proactivo antes que reactivo. De acuerdo con Javier, y creo que toda pues de tecnología y de herramientas hay demasiadas cosas. Creo que una de las cosas claves al momento de implementar algo es que permita anticiparse, que no sea monitoreo simplemente reactivo, sino que sean herramientas que apoyen esa mirada anticipada de los problemas y que también permita no solo en ambientes productivos donde ya sacamos el servicio o el nuevo producto y tiene problemas, sino desde ambientes donde estamos haciendo desarrollos, donde estamos haciendo pruebas y que eso nos permita también desde ese momento empezar a detectar problemas antes de que el usuario los vaya a vivir en un ambiente de producción. Perfecto. Sí, desde nuestro punto de vista, creo que las entidades, por lo menos con las que trabajamos, tienen que ser muy buenas en ser los primeros en detectar algo cuando no está funcionando. Eso sí, siempre puede pasar. La idea es que no, pero si pasa, ser los primeros en darse cuenta. Eso por un lado. Y en paralelo, no tener una estrategia de solo apagar incendios, que es lo que algunos también hacen, sino que efectivamente, como dice María del Pilar y Javier, estar con base a los datos, buscar patrones de decir, mira, la aplicación se está poniendo lenta en estos horarios justo a fin de mes por este sistema, por este causa. Hay muchas veces, y yo creo que eso va a seguir pasando, en que las plataformas están interconectadas con terceros. Y a veces es difícil decirle al tercero, avísame cuando tengas tú un problema o tengas una lentitud o algo. Entonces también tienen que poner esas sondas o esos puntos de monitoreo y prever que un tercero también puede afectar tu experiencia de usuario. Entonces, entender ese ecosistema como dentro del cual el banco está y poder poner esos puntos de medición que te puedan ayudar a detectar estas cosas que van a pasar. Y lo que decía María del Pilar también, y algo que nosotros estamos haciendo, es que nuestro robot, algunos clientes me dicen, bueno, ya los tengo en productivo, en ambiente productivo, me ha funcionado perfecto, estamos bien, pero ¿por qué no los ponemos en ambientes preproductivos? Donde quizás no tienes cientos de usuarios que van a estar probando tu aplicación y es muy family and friend inicialmente, donde claro, hacen un par de mediciones alguien y dice, me funcionó, listo, lo paso a producción, pero lo que estamos haciendo nosotros es poner una semana, 2 semanas de medición de robots que están cada 5 minutos probando y detectando cuáles son como las posibles fallas y sobre todo los indicadores que digas, mira, no falló en estas 2 semanas, pero la nueva versión que tú vas a sacar a producción es 2 veces más lenta que lo que tú tienes en productivo. Entonces, ahí empiezan a hacer los ajustes hasta que llegan por lo menos hasta ese esperable y ahí ya pasa a producción. Entonces, creo que el tema de monitoreo en ambientes de desarrollo es algo que es una buena estrategia para también lograr esa proactividad que estamos hablando. Uh-huh. Tenemos una pregunta de Odalis Torres. Es muy especial porque Odalis fue una de las ganadoras de los premios a los banqueros más innovadores de Venezuela en la categoría Gold. Gracias, Odalis, por escribir. Dice, buen día. Al conectar estas plataformas con los puntos de contacto que tienen los clientes en el banco, ¿cuáles son las mejores prácticas que tienen ustedes? ¿Cuál sería la recomendación? Por ejemplo, IPP, IVR, bot. Yo creo que esa pregunta va más para los bancos, para los banqueros, más que para mí. Sí, yo creo que si nosotros estamos hablando aquí de que la mirada es end-to-end y que hay que tener en cuenta todos los puntos de contacto que puede tener el usuario con nosotros como organización, con la marca, yo creo que esas herramientas tienen que ser transversales a todos esos momentos de verdad, ¿cierto? Lo que estábamos hablando antes, del durante y del después, donde en nuestro caso, por ejemplo, la app es nuestro canal principal, no tenemos web, todo se hace a través de nuestra aplicación, pero tenemos canales de contacto como el teléfono, el IVR, el chat, las redes sociales, ¿cierto? Todo eso. Entonces, yo creo que una de las buenas prácticas es
entender, y ahorita lo hablábamos con el journey del usuario, como todo ese camino que recorre el usuario cuando está interactuando con nosotros, para entender dónde están esos puntos de contacto y esos momentos de verdad en donde se requiere la medición. Y ahí medir, o sea, en un momento como el que estamos hoy, que la tecnología nos provee un montón de cosas, yo creo que ahí no deberíamos ahorrar esfuerzos. O sea, si eso nos permite esa visión 360 que estábamos hablando ahora y que finalmente esos datos van a llegar y los vamos a procesar en pro de mejorar esas experiencias de los usuarios, de reducir errores, de que se sientan más contentos usándonos, creo que sería basándonos en esa mirada como end-to-end de lo que hace el usuario con nosotros. Excelente. Y claro, como experiencia te ha dado algo adicional nada más, es el hecho de saber estructurar, y obviamente hay una palabra que mencionó María Pilar al principio, no dejar que los silos te dejen su necesidad planteada, sino un ecosistema unificado para un punto común. ¿Qué quiero decir? Que todo, ¿por qué? Porque tú tienes un IVR, un voice response, pero tienes un bot, el bot funciona en un app, en un web o en un kiosco, pero que la transacción en sí, lo que normalmente se da, sea la misma, para evitar obviamente doble discurso y doble experiencia. Entonces allí es eso, buscar el hecho que un área responsable que se encargue de estandarizar todos los conceptos de respuesta que se puede tener, más allá de los que la inteligencia artificial y ChatGPT hoy lo están haciendo, construyendo frases completas, nada más. Javier, y una pregunta para ti específicamente. El desafío del IT Head, ¿qué implementar primero y cómo es esa competencia entre implementaciones? Nuevamente, tú tienes que basarte en tener las soluciones, obviamente, la disponibilidad, que sea 24/7, y basado en eso, obviamente, asociado con lo del negocio, hoy, como digo, las herramientas de disponibilidad hacia la infraestructura está, y tienes justo a la suma de todo este proceso de transformación digital, el buscar de cara a la experiencia de cliente qué es lo que le satisface. Entonces, en un proceso de priorización no tienes que quedar, porque hoy el foco, siempre el cliente tiene la razón y siempre ha sido la palabra cliente la que está en el sistema. Pero hoy, obviamente, en el núcleo central, el Customer Experience es el que se basa. Entonces, todo tiene que ir basado en función de lo que este requiere y necesita. Nuevamente, recuerden, hoy se tiene que vender lo que el cliente necesita, no lo que el banco le quiere vender. Entonces, basado en esa experiencia, basado en central del cliente, es lo que tiene que vender esa implementación siempre. Bueno, qué bueno que nos decís eso, Javier, porque una de las preguntas era que dicen que conclusiones de varios, Augusto Nichols, ¿qué opinan sobre conclusiones de varios reportes sobre que hoy en día muchos de los procesos bancarios siguen siendo ejecutados como siempre y usualmente las necesidades del banco han sido antepuestas a la de los clientes? Eso va evolucionando y va cambiando. Quizás en la experiencia de Nequi, eso cambió, ya nació con, primero, la necesidad del cliente. Y quizás en los bancos, a medida que va evolucionando, esos procesos basados en los procesos de onboarding y transformación, digitalización, documentación, todo eso ya viene de una forma de cambio. Todo se va a dar, todo el mundo te va a cambiar o te vas a morir en el intento. O sea, no puedes, tienes que hacerlo. Excelente. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, fue súper rica, increíble la cantidad de comentarios que tuvimos y preguntas para ustedes, pero bueno, eso es por ser ustedes, realmente, que estamos teniendo tanta interacción y que la gente realmente quiere saber, la comunidad quiere saber. Así que desafortunadamente ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias, María del Pilar, Javier e Ismael, por compartir con nosotros todos sus conocimientos y por ser tan activos, y esperamos, bueno, que la comunidad haya aprovechado hecho todas sus preguntas. Y bueno, y un agradecimiento muy especial a nuestro partner Movizoom. Sin ustedes esto no sería posible. Así que si quieren conocer más sobre ellos o profundizar en alguna de las temáticas tocadas, hoy a través del chat les compartimos más información en donde se pueden contactar con ellos. Muchas gracias. Un gusto. Un placer. Muchas gracias, María, un placer haber por estado aquí. la invitación. Gracias. Y recuerdan que semanalmente traemos increíble contenido para ustedes. Así que luego de esto recibirán una encuesta y les agradecemos, por favor, que nos den o nos dejen saber su parecer. Hablando de Customer Experience, bueno, justamente esto es qué opinan nuestra audiencia y nuestra comunidad del evento.
Y continuando con nuestra programación, el jueves tenemos una conversación increíble sobre cómo revolucionar la banca construyendo un technology stack moderno. Así que no se lo pueden perder. Recuerden, es este jueves y de nuevo, feliz 4 de julio para aquellos que están aquí en Miami y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.